Buenas noches. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, por el don de la vida, por la vida de nuestra familia, por la salud. Gracias, Padre bueno, porque desde que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, ahí estás tú, ahí está tu misericordia. Gracias te damos por el día. Gracias por esta reunión. Gracias porque podemos hacer el tiempo, como dice el hermano Carlitos, y la perseverancia de estar aquí. Te damos gracias porque nos pones el entusiasmo, la alegría de poder compartir y aprender cada día más de ti. Gracias, Padre, por nuestras hermanas que se han conectado, por las que se van a conectar, y gracias también por las que no pueden conectarse porque no tienen los medios. Te pedimos por ellas. Te pedimos también por la salud de nuestras hermanas que están enfermas, por sus hijos, para que tu mano sanadora llegue hasta con ellos y puedan ser sanados. Gracias, Padre, por don Carlitos, por su vida, por su familia. Gracias por el tiempo que nos dedica. Gracias, Señor Jesús, porque ahí vemos tu misericordia en el amor de don Carlitos al darnos esta enseñanza, que tú le inspiras cada día, en cada momento, cuando las prepara. Te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre él y él nos hable lo que tú quieres que él nos diga. Te pedimos que seamos esa semillita de esa que caiga en esa tierra fértil para que podamos aprender más de ti y aprendamos a amarte cada día más, a enamorarnos, como nos dice él, a enamorarnos cada día más de ti. Gracias, Jesús. Manda tu Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches, hermanas amadas de Jesús. Buenas noches, don Carlitos. Jesús les manda muchos saludos. Dice que a todo lo que le han pedido ustedes, dice que él ya se lo resolvió. Así me dijo hoy ante el Santísimo. Que les dijera que ya lo que ustedes han pedido, él ya lo tiene resuelto, que solo tengan paciencia, porque él las ama mucho. Dice que las ama, especialmente por esa perseverancia que están teniendo a sus pies y a los pies de Virgen Santísima para escuchar su enseñanza. ¿Verdad? Tan lindo es el Señor, ¿verdad? Cómo nos anima amándonos. Nos anima amándonos. Fíjense que hoy como siempre, son enseñanzas tan especiales. Yo estoy maravillado de veras lo que la hermanita Dinora dijo, que Dios le puso en su boca, pues así es, ¿verdad? Al preparar estas enseñanzas, el Señor me habla, y me habla constantemente en el transcurso que nos reunimos. Y me va dando luces, me va moviendo interiormente, me va preparando, y yo, gracias a Dios, así como en el tema que les compartí del discernimiento, que es ese don maravilloso que Dios nos da para comprender su voluntad en nuestra vida. Yo como un buen jugador de béisbol, con mi guante cacho, ¿verdad? Ahí cacho los anuncios que me da el Señor y las luces, y también el sentimiento que va generando en mi corazón, a veces de mucho gozo, a veces de dolor, a veces de contrición, ¿verdad? Y a veces de una alegría enorme por la luz en el conocimiento que el Señor quiere que a través mío yo reciba también, porque recuérdense que el que primero recibe es el que prepara. Yo recibo primero. A veces dirá usted, qué bonito lo que Carlitos preparó. Pues no, fue el Señor. Y cuando yo vuelvo a escuchar la enseñanza, porque siempre la vuelvo a escuchar, y entonces yo no escucho a don Carlitos, ¿verdad? Yo escucho al Señor, y así debe hacer usted. Usted no escucha a don Carlitos, usted escucha al Señor. Entonces así, cuando uno escucha,
ya que sea Carlitos el que saca la cara, ¿verdad? Y su manera de expresarse. Usted ve al Señor y escucha al Señor que Él está tratando con usted personalmente. Personalmente. ¿Y por qué le digo esto? Fíjese, hermanas, que, bueno, ya rebasamos la mitad de la catequesis. De aquí en adelante, el Señor nos va a seguir enseñando, pero sabe una cosa, ya con lo que hemos visto hasta la enseñanza pasada, de donde ya el Señor nos hizo aterrizar ya más todavía firmemente acerca del imperativo que tiene para nosotros cuando aceptamos ser discípulos misioneros de Jesús, siguiéndolo, amándolo, que es el hacernos prójimo de las personas. En ese tema se cierra el capítulo, digamos, de la enseñanza principal. La conclusión a la que se llega en este tema 11 es la conclusión de todos los 11 temas anteriores que nos han servido como aquellos peldaños de una escalera y que poco a poco hemos ido subiendo. Y digamos, si se nos ha olvidado alguno, pues podemos regresar, ¿verdad? Como hacemos en las escaleras. Y podemos regresar, echar un paso para atrás o 2 pasitos, ver el video, ver las preguntas, hablar con el Señor, recuperar un poquito lo que aprendimos y volver otra vez a caminar, ¿verdad? Y entonces ese ejercicio de estar escuchando a Jesús y tenerlo grabado y por escrito es un gran ejercicio. Es un gran ejercicio. Recuérdese que nosotros estamos escuchando el Evangelio, que es la historia de Jesús, esa catequesis que escribieron los evangelistas guiados por el Espíritu Santo, para que llegara hasta nosotros la enseñanza de Jesús, y no cómo hubiera llegado. Pero imagínense usted esos discípulos de Jesús, ellos no tenían su laptop, ni su teléfono inteligente, ni podían recibir un PDF, ni podían ver un video. Ellos no podían hacer eso. Ellos tenían que cacharle a Jesús en el instante, ¿verdad? Que él hablaba. Por eso es que los evangelios dicen que a la gente le costaba atinarle, ¿verdad? Porque como una vez lo oían, claro, en la pedagogía de Jesús sabemos que de muchas maneras dice lo mismo, ¿verdad? Por eso hay parábolas muy similares. Y él las planteaba de esa manera en su pedagogía, sabiendo de que nosotros tenemos esa capacidad de aprendizaje, pero que ese mismo proceso de aprendizaje que él creó en nosotros requiere que estemos repasando, ¿verdad? Repasando, para ir no solo comprendiendo, sino dejándonos cuestionar por el mensaje que nos está dando Jesús. Nosotros tenemos la bendición de que con los 2000 años de iglesia que tenemos ya recorrido, pues nuestra madre iglesia, formada por hermanos y hermanas como nosotros, ellos han trabajado para que nos lleguen esas catequesis a nosotros con algo, con una explicación más amplia, basada en todos estos años que se ha recorrido caminando en seguimiento de Jesús, y también nos presentan y nos la enriquecen con esas emociones del Espíritu Santo a través de los santos. Y nosotros nos apropiamos de la riqueza de los santos. Y también de aquellos maestros y doctores de la iglesia, padres de la iglesia y doctores de la iglesia, de misioneros, de hermanos y hermanas que han vivido y esta experiencia que nosotros estamos viviendo y que nos han dejado por escrito o en video ahora, ¿verdad? Sus experiencias, cómo han ido trabajando en su conciencia. De esa cuenta, hermanas, fíjense que yo les compartí, no sé si lo recibieron, si no, pues se los vuelvo a compartir. De todas maneras, en los últimos PDF ya lo estoy incluyendo en la bibliografía. Les estoy incluyendo 3 informaciones diferentes. Primero, les estoy incluyendo todos los temas que hemos recibido hasta la fecha con el enlace del video. Así que usted ahí en el PDF se posiciona sobre una de esas enlaces y le va a abrir el que corresponde al tema que tiene ahí el número. Lo segundo que le voy a enviar son los perfiles de YouTube que yo utilizo. Uno que es para las enseñanzas generales, ahí están las enseñanzas de Madres Mónicas y de otras comunidades.
Y también está el perfil en donde se grabaron los programas que impartí en la televisión arquidiocesana, para que ustedes también puedan verlos, ¿verdad? En familia. Y ahora les voy a incluir este que les menciono, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo le voy a poner ahí el enlace para aquellas que estén interesadas en el tiempo que Dios así decida y usted pueda disponer por lo menos de 1 hora diaria para poder recibir de Dios y reflexionar en Dios, además de todas sus actividades. Por eso es que hay que pedirle a Dios que nos ayude con la agenda, ¿verdad? Para que inicien ustedes el proceso de estos ejercicios espirituales en el momento que ustedes deseen y en el tiempo que ustedes deseen. Son 4 semanas, pero no necesariamente se tienen que hacer durante las 4 semanas, ¿verdad? Los ejercicios, digamos, normales que se hacen presenciales son de 30 días y todo el día está uno recibiendo la enseñanza. En cambio, estos virtuales, pues es 1 hora diaria y lo redujeron para 30 días. Yo inicié estos ejercicios hace un poco de tiempo, tal vez unos 20 días o 22 días. Y fíjese que fui avanzando a diario y la verdad es de que me han servido de mucha utilidad y de mucho enriquecimiento para poder enriquecer los temas que doy en las comunidades y con ustedes. Ustedes tienen que haber ya percibido que los últimos temas han sido cada vez más profundos y más dirigidos a la misericordia de Dios. Y esa semana, fíjese que yo llegué solo a la primera semana, porque cuando termina la primera semana de los ejercicios, el ejercitante debe hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo me ha ido y qué puedo hacer? ¿Verdad? Y entonces ahí lo envían, el que dirige los ejercicios, le pone a uno la opción y le dice, bueno, este es un momento de hacer un alto y si puedes y tienes el deseo, pues presenta una confesión general, que es más amplia que la confesión particular que nosotros hacemos con más frecuencia. Y la confesión general incluye todos aquellos pecados, sufrimientos, debilidades, desviaciones, ¿verdad? Que uno ha reconocido de mejor manera al estar ejercitándose espiritualmente, donde el espíritu le hace ver, por ejemplo, en mi caso, me hizo ver la profundidad del dolor que he causado a mis seres amados cuando he pecado. Entonces ese dolor ha sido un dolor de sufrimiento enorme. Y el tener conciencia del dolor que he ocasionado me hace sentirme avergonzado ante el Señor, humillado ante Él porque he pecado. He pecado contra el cielo y contra el Señor, contra mi familia, ¿verdad? Y aunque ya esos pecados han sido confesados, el Señor quiere que yo no los olvide. Porque cuando nos dice el Señor que nos redime por el valor de su sangre, por su misericordia para nosotros, Él dice que transforma esa maldad en una blancura, ¿verdad? En la blancura de su amor y misericordia y su pureza infinita, ¿verdad? Pero que Él haya ya hecho esa tarea en la cruz por mí y por ti, no quiere decir que yo me olvide de que soy pecador. Y entonces en estos ejercicios espirituales, el Señor lo va ayudando a uno a comprender la inmensidad de los malos hechos que uno ha realizado y sus consecuencias. Y que son consecuencias fuertes, hermanas, de mucho dolor. Entonces, yo he estado esta semana, 2 semanas anteriores en ese proceso. Y eso también ha transformado mi enseñanza porque ahora tengo mucho más claro lo que enseño, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Porque como vimos, todos nosotros estamos en una conversión permanente, yo también. Ahora dirá, si Carlitos da la enseñanza, sí, yo también estoy en esa conversión permanente. Y esa conversión es esa profundización para poder no solo comprender el conocimiento de Dios en cuanto a sabiduría, sino que también comprender la infinita misericordia de Dios.
¿verdad? Entonces yo le voy a poner ese enlace para que usted lo tenga ahí. Ya el Señor le moverá a que inicie este ejercicio, y cuando usted lo haga, si quiere que yo le acompañe o le ayude, usted me escribe y me dice: Carlitos, estoy en esto, ¿verdad? Y a través de Beatriz, y entonces yo con mucho gusto les acompaño en lo que yo pueda ayudarles, ¿verdad? Y pues esa confesión general, fíjese que el Señor, mi director espiritual, que es el padre Damián, misionero comboniano, lo trasladaron de misión a Costa Rica. Y entonces dije yo: ¿qué voy a hacer ahora con mi director espiritual? Ahora por medios digitales voy a tener que recibir la dirección espiritual. Que si me dio la bendición de que tuvo que venir a hacer unos trámites, y el día de mañana, en la mañana, me espera ahí en casa con Bonnie. Y ya le dije que necesito que me ayude en la confesión general, así que voy a pedirles que por favor oren por mí, para que esa confesión, que yo pueda liberarme de todo aquello que tal vez ni conozco ni sé, que tal vez lo tengo tan escondido ahí que no quiero ni decirlo, para que lo pueda decir, ¿verdad? Y que brote, y que ya no estorbe en el corazón, porque mire, todo eso que está ahí en mi corazoncito, que no es de Dios, entonces está ocupando un lugar que debiera de ocupar la misericordia de Dios. Y mañana voy a ir a limpiar casa, ¿verdad? Así que les voy a agradecer sus oraciones. ¿Por qué me introduzco con esto, hermanas? Porque miren, este proceso de los 11 temas nos debe haber conducido ya a reconocer dos cosas muy importantes. La primera, el reino de Dios es Jesús. Eso es lo primero que usted debe de saber, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad? Entonces, Él se manifiesta. Cuando Jesús se hace presente y se manifiesta en nuestra vida, se está manifestando el reino de Dios. ¿Y en qué consiste ese reino de Dios? Él nunca lo definió. Se recuerda que vimos que no había una definición del reino de Dios, porque es una persona, no es una cosa, no es una definición escrita que nos tenemos que aprender de memoria, sino que es el encuentro personal con una persona que es Cristo, quien nos hace presente al Padre y nos revela al Padre en el Espíritu Santo. Y ahí está la Santísima Trinidad, manifestando la misericordia y amor que nos tiene. Y ese es el reino de Dios. Y entonces cuando vemos reflejado en Jesús la divina Trinidad, entonces vemos que esa misma Trinidad que vive en armonía, en justicia, en paz, en ternura, en amor, en humildad, en obediencia, los unos con los otros, con ese amor desprendido para que el otro sea feliz, como el Hijo da su vida por el Padre, ¿verdad? Y el Padre entrega a su Hijo en el Espíritu Santo, y el Espíritu los une en el amor. Pues esa es la experiencia del reino de Dios. Entonces, por eso es que decimos que el reino de Dios es Jesús. Y la segunda parte es que nos ha venido conduciendo Jesús para que asumamos sus actitudes y que nos dejemos transformar en Cristos, y que seamos nosotros Cristos vivos, con nuestra personalidad, carácter y temperamento, con nuestros potenciales, talentos y competencias, con nuestras fortalezas y debilidades. Pero ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Eso es lo que el Señor quiere haber logrado en estos 11 temas. Y la parte fundamental de decir eso, que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es el corazón de Jesús, el corazón misericordioso de Jesús. Entonces, lo que se espera de este momento es que nosotros ya tengamos ese corazón misericordioso de Jesús, y lo hemos enriquecido con haber tenido una pequeña enseñanza acerca de cómo en la Santa Misa nosotros, ese sagrado corazón misericordioso de Jesús, se hace Eucaristía, y nos hacemos Eucaristía con Él. Y entonces ese corazón, cuando nosotros nos consagramos con Jesús, consagramos todo lo que somos, incluyendo nuestras cruces, por Jesús, con Él y en Él, a Dios Padre Omnipotente, para que reciba esta ofrenda pura, buena, santa de nuestra vida. En nuestra vida, en Jesús. Solo por Él podemos hacer eso. Porque Él nos abrió el camino, ¿verdad? Y en Él podemos hacerlo. Entonces lo hacemos. El Padre acoge nuestra ofrenda porque viene en Jesús. Nos ama tanto que recibe la ofrenda que nosotros le estamos presentando, ya una ofrenda de una responsabilidad enorme, ¿verdad, hermanas?
porque nos estamos ofrendando a Dios. Es como cuando hacemos nuestras consagraciones al Sagrado Corazón, a Virgen Santísima. Pues en esto consiste eso, ¿verdad? Esas son consagraciones que hacemos en periodos de tiempo que el Señor nos invita y nos mueve. Ahora esta consagración que nos está pidiendo en este momento a través de esta enseñanza es que nuestro corazón completo ya es del Señor y nos ofrendamos con Él. Como Él se ofrendó por otros, así me ofrendo yo también por otros. Y para poder vivir entonces esa Eucaristía, entrego mis cruces, que son los tiempos, los esfuerzos, las luchas que tengo por llevar una vida de santidad. Ya recibiendo la ofrenda del Padre, entonces seguimos con la Santa Misa, oramos juntos el Padre Nuestro, pedimos por todas nuestras necesidades y viene el momento culmen de la comunión con el Señor, en donde nosotros lo comemos y Él nos absorbe. Y entonces en ese momento que nosotros comulgamos con el Señor a través de la hostia, ¿verdad? A través de su carne, de su sangre, de su divinidad y de su alma, en la hostia, ¿verdad? En su sangre del cáliz. Entonces Él nos asume, nos agarra completamente y nos da su corazón misericordioso eucarístico. Ahora, hoy vamos a ver en qué consiste recibir ese corazón misericordioso eucarístico, porque a través de esa enseñanza que ya recibimos, nosotros vamos a tener que ver los otros temas que vienen a continuación, pero ya no los podemos ver como los estábamos viendo al principio, sino que ahorita ya los tenemos que ver desde el corazón misericordioso de Jesús, y por eso el tema 11 fue que nosotros teníamos que encontrar en el pobre a Jesús. Y ese pobre es el necesitado, dice. Entonces, todo pobre es todo aquel que está necesitado, especialmente necesitado de Dios. Bueno, entonces ahora le doy el tip, el nuevo tip, porque ya el primero es Jesús es el reino y nos lo presenta, es una persona. Segundo, me da su corazón misericordioso eucarístico para que ya no sea yo quien ama, sino que es Jesús quien ama en mí. Así pudiéramos nosotros resumir lo que estamos viendo hasta el capítulo 10. Y ese amor misericordioso. Entonces veamos, hermanas, cómo nos mira Jesús. ¿Usted sabe cómo es la mirada de Jesús? Para usted, ¿cómo cree usted que la mira Jesús? Mío, ¿verdad? Con esa ternura, con ese amor, pero a mi nenita, mi chiquita, mi bebita, mi linda, mi buena, mi pura, mi santa, mi inocente. Y así nos mira el Señor. Entonces el envío ya con ese corazón misericordioso, eucarístico de Jesús, es para que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Y al prójimo lo veamos como lo mira Jesús. Ahí nos quedamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Descubriendo que el objeto de tener el corazón misericordioso eucarístico de Jesús es que amemos como ama Jesús a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que está necesitado. Bueno, ahora, con estos ojos de misericordia, miren, hermanas, porque tenemos que aprender a ver con los ojos de misericordia de Jesús. Entonces ya podemos ver el tema 12, que se llaman los amigos y los enemigos del reino. Se recuerda que al final de la catequesis de la semana pasada les dije que primero la misericordia y después lo demás. Pues es eso. Primero la misericordia que tenemos en nuestro corazón misericordioso eucarístico de Jesús y después lo demás. Si yo no veo lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a proponer, a quien voy a ayudar, con el corazón eucarístico misericordioso de Jesús, entonces tengo que regresar esos peldaños de la escalera que hemos recorrido para poder descubrir ese corazón misericordioso en mí. No podemos seguir adelante
porque entonces ya sería solo aprender cuáles son los amigos y enemigos del reino. Sí, es una enseñanza sencilla, ¿verdad? Los que están con Dios y los que no están con Dios. Pero eso así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios, primero yo tengo que tener la mirada de Jesús, con esa misericordia con la que me mira a mí, misericordia con la que dio su vida por mí. Entonces, yo tener que ver estos temas. Bueno, yo se los voy a seguir explicando para que lo vayamos comprendiendo. Entonces, el tema 12 dice los amigos y los enemigos del reino. Dice que es escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica nos convierte en hijos del reino de Dios. Escuchar su palabra y ponerla en práctica. En el tema anterior vimos que hacerse prójimo con los demás es un imperativo para los discípulos del reino. Primero la misericordia y después lo demás. Ahora descubriré desde el Evangelio quiénes son los auténticos miembros del reino y quiénes son sus enemigos. Entonces yo les proclamo Mateo 13, 24, 28. Dice, Jesús les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tengan cizaña? Y entonces él les respondió, lo ha hecho un enemigo. Bueno, recuérdense que esta es palabra de Jesús, ¿verdad? Es palabra de Jesús. Jesús nos está diciendo que lo ha hecho un enemigo. ¿Ah? Y dice que el reino de los cielos sucede lo mismo que cuando un hombre siembra la semilla en su campo. Hay que sembrar, es una semilla. Ya vimos nosotros que la semilla pues tiene que ser abonada, tiene que recibir ayuda, el sol, la luz, el viento, en fin, para que pueda crecer y tiene un proceso que no se va a dar de un día para el otro. Pero ahora nos dice que el enemigo en la noche, dice, ¿verdad? Que en la noche, por lo general, es cuando actúa el mal en los evangelios. Cuando dice noche es la ausencia de Dios en las personas. Y entonces dice, en ese momento en que las personas no están con Dios, ¿verdad? Aprovecha el diablo para sembrar la cizaña. La cizaña es una maleza, ¿verdad? Crece junto con el trigo y se enrolla en la raíz del trigo. Por eso es de que no se puede, si se quita esa maleza usted cuando apenas está brotando la planta, también se va el trigo, pues porque están unidas desde su tallo y desde su raíz, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los campesinos es dejar crecer la planta, dice, que se forme la espiga, que es el fruto del trigo, ¿verdad? Y entonces ahí se hace ya la separación entre el trigo y la cizaña, pero van creciendo juntos. Entonces nos dice, así como esa cizaña se agarra del trigo y va creciendo con él y va acompañando en ese proceso de desarrollo para que la semilla dé fruto, la cizaña lo que busca es que la planta no dé fruto, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar cuáles son esos enemigos del reino de Dios que podemos nosotros encontrarnos. Entonces vamos rápidamente porque esto es fácil y sencillo de aprender. En el primer punto nos dice que los hijos del reino son la buena semilla que va a dar fruto. Eso es a lo que se refiere Jesús. Y los hijos del maligno buscan echar a perder la obra de Dios. La pregunta para nosotros esta noche, hermanas, es, ¿qué eres tú? ¿Eres una hija del reino que da frutos o todavía no? Esa pregunta tienes que respondértela y respondérsela a Jesús después ante él, ¿verdad? Y decirle al Señor, yo, Dinora, pues soy una hija del reino por esto y aquello, ¿verdad? Pero me falta esto y aquello, Señor, ayuda, ¿verdad? Por eso que doy fruto aquí, pero no estoy dando fruto aquí me cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si eres hija del reino de Dios que da fruto. Bueno, vamos a lo segundo, dice. Los enemigos del reino se confunden con sus miembros, dice, por lo tanto, hay que discernir, ¿verdad? Entonces, ese discernimiento en el Espíritu Santo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿puedo discernir yo en el Espíritu Santo?
¿Descubro a los que son amigos del reino de Dios y a los enemigos del reino? ¿O todavía me cuesta un poco? ¿Verdad? Usted también tendrá que ser bastante sincera con usted misma. Diga, bueno, a mí me cuesta encontrar ahí la maldad junto a la bondad. Me cuesta descubrir las malas intenciones de las personas, las mentiras de las verdades. Me cuesta. ¿Verdad? Porque a veces no está muy clara, me desconciertan. A veces hay personas que me desconciertan. O tal vez yo soy el que desconcierto a los demás, ¿verdad, hermanas? Tal vez estoy hablando de la misericordia de Dios y yo ahí ando con el machete ahí cortando cabezas a medio mundo. Tal vez yo soy parte de eso. Entonces tengo que discernir. Dice, tengo que ir aprendiendo a discernir en el Espíritu Santo. Cuando usted tiene esas intuiciones, no todas las intuiciones vienen del Señor. Hay muchas que vienen de nosotros mismos. Por eso hay que purificarlas con la enseñanza del Señor. ¿Verdad? Pero muchas de sus intuiciones son esas, ¿verdad? No, a mí no me huele mal esto. Esta persona no la miro muy confiable. ¿Verdad? Entonces uno se pone alerta. No emitir juicio ni condena, sino que alerta para discernir si viene de Dios o no. Los hijos del reino, dice, viven los valores que Jesús anuncia. Entonces ya nos da un punto de discernimiento. Si la persona con la que tú estás viendo que no está actuando como tú crees, ¿verdad? Pues la pregunta no es que si está actuando como tú crees que debe de actuar, sino que si está viviendo según los valores que Jesús nos está enseñando. ¿Verdad? La medida no son nuestros valores, sino que a menos que sean los valores de Jesús que ya estamos viviendo. La medida son los valores de Jesús. Algunos signos claros de que el reino vive en nosotros son, por ejemplo, dice, si hacemos la voluntad de Dios. Entonces, en nuestra vida, ¿estás haciendo tú la voluntad de Dios o estás haciendo lo que se te da la gana? Si vivo conforme a los valores de Jesús, a esas bienaventuranzas, ¿verdad? Construyo la paz. No hablo mal de las personas, las construyo, las edifico. No hablo atrás de ellas. Las miro con ojos de misericordia. ¿Escucho la palabra de Jesús o solamente estoy ahí de trámite? Y la pongo en práctica o no, porque escuchar es bonito. Recuérdense que a Jesús lo seguía multitudes porque les fascinaba lo que decía. Ahora, pero no lo ponían en práctica. Y ese es un signo de discernimiento, ¿verdad? Hay muchas personas en la iglesia, hermanos, incluyendo nosotros que probablemente escuchamos la palabra de Dios y ahí andamos, necios, cayendo otra vez en la maldad. Y si construimos nuestra casa sobre la piedra firme de la fe en Jesucristo. Por ejemplo, ustedes que están perseverando en esta catequesis, ustedes están fundamentando sobre la piedra firme de la enseñanza de Jesús. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Dios las bendice con esa gracia. Pero no todos lo hacen. Aún teniendo la oportunidad, no lo hacen. ¿Verdad? Y entonces es necesario dar ese testimonio de que estamos ansiosos y ansiosas, dispuestas para trabajar por el reino de Dios. Entonces la pregunta de discernimiento sería, hermana, ¿vives lo que predicas? Es una buena pregunta que Jesús nos hace. Carlitos, ¿vives lo que predicas? No es una pregunta sencilla de responder, ¿verdad? Porque yo tengo que ser sincero con el Señor. Entonces ahí tengo que desnudarme ante Él, porque Él mira todo. Y dice, bueno, en esto, Señor, pues, que he predicado, estoy haciendo un esfuerzo en esto, en aquello, necesito tu ayuda. En esto me estoy equivocando, Señor, perdóname, ayúdame, dame la gracia para poder cumplir con lo mismo que estoy predicando. Los enemigos del reino se conocen también por sus frutos, así como hay frutos de seguir la voluntad de Dios, de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, pues los enemigos del reino también se conocen por sus frutos. Y esos signos claros son, dice, se conocen por sus frutos que son malos frutos. ¿Verdad? Su hablar los delata, dice. Actúan como falsos profetas. Gustan aprovecharse de los demás. Pueden engañar incluso a los elegidos de Dios. Y para ellos habrá juicio riguroso y serán destruidos al final de los tiempos. Es algo serio esto de ser uno enemigo del reino de Dios.
¿verdad? Entonces, mira, hay enemigos así delatados, ¿verdad? Que nosotros los vemos ahí hasta en los medios de comunicación, en donde no les interesa a Dios. Y van con todo con él, y lo juzgan, y lo maltratan, y lo escupen, y queman la iglesia, y hacen tonteras, ¿verdad? Y todos esos frutos que están dando, que es de violencia, que es contra la vida, que es el egocentrismo total, pues ahí nos están diciendo con sus actos y sus hechos, pues que son enemigos del reino de Dios. Que actúan como falsos profetas, utilizan la palabra de Dios para tener adeptos y sacarles el dinero. Y aprovecharse de las personas y manipularlas. Como esos pastores, ¿verdad? Que a veces abusan de las hermanas de sus iglesias que llaman ellos, ¿verdad? De sus congregaciones, que se aprovechan de los demás. Hay personas que están en la iglesia aprovechándose de los demás. Entonces tiene que haber un discernimiento. Ahora ese discernimiento, hermanas, para poder aterrizar el inicio, tenemos que hacerlo con los ojos misericordiosos y corazón misericordioso de Jesús. Y ahí está lo difícil. Porque nosotros nos agradaría rechazar a estas personas y decir que son unos desalmados y que son enemigos de Dios, y entonces yo defiendo a Dios. Y Jesús nos dijo en la enseñanza hasta el tema pasado que todo aquel que necesita especialmente de Dios es el objeto primordial del reino de Dios. Entonces, estos enemigos del reino, sí es bueno discernir quiénes son, pero no es para que los juzguemos y condenemos, sino para que los hagamos nuestro prójimo, para que los llevemos a nuestra intimidad y oremos por ellos, pidiendo que el Señor se encuentre con ellos para que descubran el reino de Dios que todavía no descubren. Y para no dejarnos engañar y caer en sus marufias y en todo aquello que nos manipulan. Para pedirle al Señor ese discernimiento. ¿Me será fácil discernir en el Espíritu Santo? ¿Verdad? Tienes que responderle al Señor. Si te cuesta, pues pídele más discernimiento. Señor, ayúdeme a discernir en el Espíritu Santo, pero sin olvidar que ese discernimiento del Espíritu Santo tiene que ser a través del corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Bueno, el punto 5 dice de miembros a enemigos. Los hijos del reino pueden llegar a convertirse en enemigos al fungir como piedra de tropiezo para el progreso del reino. ¿Cuándo son piedra de tropiezo para progresar el reino? Dice, con sus actitudes cierran la puerta del reino a los otros. Interpretan la ley de Dios a su antojo para sacar beneficio de ella y se convierten en perseguidores de los profetas del reino, por no reconocer que sus propios criterios están torcidos. También para ellos habrá un juicio riguroso y les será quitado el reino de Dios. Verdaderamente estaremos nosotros conscientes del alcance y la profundidad que tiene el ser amigos del reino de Dios, hermanas. Porque aquí estamos viendo lo malo, ¿verdad? Interpretan la ley de Dios a su antojo, no reciben catequesis, ¿verdad? Hablan de lo que piensan. Se benefician de la palabra de Dios. Ah, no, Dios dice que yo soy libre y por eso es de que yo soy salvo. Se convierten en perseguidores de los profetas del reino. Ah, no, ese papa es Satanás. Y no reconocen que sus propios criterios están torcidos. Hay muchos ejemplos de eso a nuestro alrededor. Falsas doctrinas. Pero también hay personas dentro de nuestra iglesia que están así, que están poniéndose en contra de lo que el Papa establece o de lo que el párroco establece. Y son necios porque no se detienen a revisar sus criterios. No se dan cuenta de que están torcidos. Entonces esa conciencia que nosotros debemos de tener, de que si nosotros no damos el testimonio de ser amigos del reino de Dios, de que hacemos caso a su voluntad y ponemos en práctica su palabra, pues ya no somos amigos del reino, somos enemigos del reino, porque estamos haciendo lo que se nos da la gana y no la voluntad de Dios.
Por eso que nosotros con mucha misericordia debemos ver al que se equivoca y vernos a nosotros también con misericordia, así como me he tenido que ver yo, hermanas. Con mucha misericordia, me mira Jesús y así me tengo que ver yo. Yo tengo una gran vergüenza por lo que hice y dolor de corazón. Y hubiera querido no hacerlo. Yo era enemigo del reino de Dios. Yo leo esto y ahí estoy yo. Pues el Señor quiere que tú también te hagas esa misma pregunta. ¿No eres tú también así? Lo más probable es que no va a ser en la medida que lo sigo yo. Pero hoy quiere que tomes conciencia de que todos necesitamos que nos vean con misericordia y que comprendan cuando nos equivocamos. Eso no quiere decir que yo voy a seguir a aquel que está equivocado. Eso no quiere decir que yo voy a seguir esa doctrina personal de una persona que está en contra del Papa, que está en contra de los profetas del reino dentro de la iglesia, ¿verdad? Solamente por sus creencias, porque algún pastorcito le habló de eso y él se lo creyó. Yo no voy a estar siguiendo eso. Para eso tengo yo la madre iglesia y el magisterio de la iglesia, que me guía y que me asegura que la doctrina que estoy recibiendo viene de Jesús y construye el reino de Dios. Entonces nos pide que estemos alertas, ¿verdad? Y tenemos que decidir, ¿estamos con Jesús o contra Jesús? La opción de Jesús es radical, hermanas. Ya ahora, en este momento, ya teniendo el corazón misericordioso eucarístico de Jesús, para nosotros ya es fácil decidir. Esa decisión es radical, ya no hay retorno. Ni necesitamos ni queremos el retorno. ¿Se recuerda de Hernán Cortés, verdad? Que cuando vinieron con los españoles llegaron a México en las grandes naves, ¿verdad? Bajaron a todos los soldados, ¿verdad? Y para que no tuvieran la tentación de querer regresarse a España, quemaron los barcos. Así que no les quedaba otra que ir a pelear y a conquistar. Y esa fue la manera que este general logró que sus soldados, aunque tuvieran miedo, tuvieran que hacerlo porque no les quedaba otra. Nosotros llegamos a este momento ya en esta catequesis, ¿verdad? Y tenemos que quemar nuestros barcos de la vida de esa mujer o ese hombre viejo. Yo ya no quiero regresar al daño que hice, hermanas. ¿Sabe hasta dónde ha llegado mi conciencia en esto para que le ayude a usted? Fíjese que cuando afecté a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos, incluso en la fe, Jesús está en ellos. ¿Y sabe qué hice yo? Yo hice sangrar a Jesús. Eso hice yo. Yo hice sangrar a Jesús con mi maldad. En mi esposa, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, en mi familia, en mis amigos, en mis hermanos en la fe. Hice sangrar a Jesús. Y esa conciencia me dio ahora. Entonces, la opción radical en esa conciencia, la pregunta de Jesús es, bueno, ¿estás conmigo o contra mí? Decide, Carlitos. Quema tus barcos. Si vas a estar conmigo, estás conmigo. Entonces, que tu testimonio sea de amigo del reino de Dios. Que tu testimonio sea de amar con mi amor misericordioso, con mi corazón misericordioso eucarístico. Que a partir de este momento, todos tus hechos y tus acciones ya no me hagan sangrar, me dijo Jesús. Ya no me hagan sangrar. Jesús les dijo a sus discípulos, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Estas son palabras duras de Jesús, directas, radical.
Porque esa es la necesidad. El amigo del reino tiene que ser amigo del reino, no enemigo. No podemos estar entre las dos aguas ahí. Te cuento una anécdota aquí de esto. Yo estudié en el Liceo de Guatemala, en la época en la que los hermanos maristas que venían de Cuba a darnos la enseñanza, porque tuvieron que sacarlos de Cuba por dentro del comunismo. Y habían alumnos que llegaban al Liceo de Guatemala, que venían del Liceo de Guatemala, de allá de Cuba, aquí a hacer su vida aquí en Guatemala. Expatriados, huyendo. Y fíjense, hermanos, hermanas, fíjense que yo escuchaba los testimonios vivos de niños como yo, jovencitos como yo, de mis compañeros, que los hermanos nos ponían a contarnos su experiencia, en donde en Cuba se habían quedado los padres, unos porque los padres eran comunistas. Y entonces la familia que no era comunista sacó a sus hijos y se quedaron los padres y prefirieron quedarse sin sus hijos y seguir siendo comunistas. Y entonces el hijo, que yo escuchaba ahí como mi compañero, decía, es que mis papás son comunistas, yo no quiero ser comunista. Yo estudiaba en el Liceo de Guatemala y amo a la Virgen y soy católico y niñitos llorando porque sus papás y sus papás. Bueno, otro caso, ¿verdad? Llegaron otros niños cuyo hermano, el hermano de esos niños se quedó en Cuba y delató a sus papás por haber sacado a sus hijos. Y entonces esos papás del hijo, de esos 3 hijos, el hijo que lo delató, que se convirtió comunista, los delató y a ellos los metieron a la cárcel y murieron en la cárcel. O sea que entregó a sus padres, el hijo entregó a sus padres, porque los padres no eran comunistas. Y los hijos 2 restantes, que la familia logró sacarlos, vinieron aquí a Guatemala a contarnos su testimonio. Esta palabra, yo ya la he vivido, hermanas. Y lo he visto en estos niños que tuvieron que apartarse de sus padres por la fe, por una situación política, por una tontera. Mire cuántos años ha llevado eso. Ahí están saliendo todo lo que tiene el Castro de bienes. ¡Qué barbaridad! Y son comunistas, dicen. Y yo me recuerdo de estos niños y digo yo, qué barbaridad, Señor. Pero ahí es donde el Señor con su corazón misericordioso eucarístico me dice, ora por él. Ora por él. Míralo como lo miro yo. Aunque él se haya equivocado. Aunque tú te sientas con el derecho válido de poder reclamar y de ponerte en contra y de odiar a esa persona que ha hecho tanto mal hecho. Y entonces el Señor me reduce rápido. Me reduce rápido. ¿Verdad? Y me dice, el que no toma su cruz, ¿tú tienes cruz, Carlos? Sí, Señor, sí. Y esa es la vergüenza que tengo. Entonces tómala. Esa es la tuya. Y sígueme. Porque yo te he perdonado a ti. ¿Quién eres tú para juzgar a este Señor? ¿Quién eres tú para condenarlo? Déjale todo a mi corazón de misericordia eucarístico. Ese no es tu trabajo, Carlos. Eso no es ser discípulo misionero del reino. Es acoger al necesitado de Dios que está equivocado para que se encuentre conmigo. Ya yo me encargaré de él. Entonces entendemos las palabras. El que encuentra su vida, la perderá.
Él tiene grandes mansiones y dinero y todo, ¿verdad? Encontró su vida, dice, y está perdiendo la vida. Ahora, el que pierda su vida por mí, que habla de perder, pero mire, hermana, yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando. Yo me estoy encontrando con la vida verdadera de que Jesús me ha dado. Yo estoy encontrándome con la verdadera identidad de ser discípulo misionero de Jesús y en qué consiste. Es ese hombre, esa mujer que tiene el corazón misericordioso eucarístico de Jesús y así vive. Ese es el cristiano. Ese es el que promueve y el amigo del reino de Dios y que no tiene ambivalencias. Él comprende que el juicio es de Dios. Es su misericordia. Porque si, hermanas, si el Señor no tuviera esa misericordia infinita y eterna, yo no estuviera en este momento aquí sirviéndole. No estaría. No merezco estar yo aquí. Si fuera por merecimiento, yo no merezco estar aquí. Es pura gracia de Dios. Y todo hombre o mujer que existe, creado por Dios, aunque esté equivocadísimo, tiene derecho a recibir la gracia de Dios y su misericordia. Que a mí no me parece porque eso no me parece justo. Ese es tu pensamiento del mundo, ese no es pensamiento de Dios, ese no es pensamiento de un amigo del reino, porque el reino de Dios es Jesús, que es misericordia del Padre en el Espíritu Santo. Esa es la profundidad de esta enseñanza, hermanos. Los amigos del reino somos amigos porque nos reconocemos pecadores y sabemos que la misericordia de Dios ha sido tan infinita para nosotros. En mi caso, que he derramado la sangre de Jesús y aún así me ha redimido, me ha perdonado, me ha cargado y me ha conducido al redil de la iglesia, a servir a mis hermanos. La forma en que Él quiere que yo corresponda a esa misericordia es amando como Él ama a los demás equivocados, especialmente a los que están equivocados. Entonces ya de mí ya no puede salir ese juicio condenatorio para nadie, aunque las cosas que hagan sean contrarias a la ley de Dios. Porque a mí ya no me corresponde. Es trabajo de Dios, no mío. Y en eso consiste, hermanas, para vivir esta experiencia, el tomar nuestra cruz. Nuestra cruz pueden ser todos esos pensamientos que tenemos que no nos dejan y decir, yo no perdono a ese desgraciado. Imagínese ese niño que ya es grande, adulto ahora. Tenía mi edad, ahora tendría la mía en este momento. Donde mataron a sus padres, ¿verdad? Porque no quisieron ser comunistas. ¿Qué puede guardar un niño así toda su vida contra esas personas que tomaron esa decisión? Pero aún en ese caso, Jesús nos dice primero la misericordia de Dios y su justicia, no la tuya. No la tuya. Ahora, hermanas, yo sé que hay justicia de Dios, usted lo sabe también. Pero la justicia de Dios es en la misericordia. Si no, muchos de los santos no serían santos. Con todo lo que se equivocaron. Precisamente por eso son santos. No porque se equivocaron, sino por la misericordia de Dios, que aunque se equivocaron, los regresó a ser santos. Es radical, hermanas. O sea, no es fácil ser amigo del reino de Dios. Pero Jesús nos pide radicalidad. No podemos estar ahí entre si somos amigos o enemigos del reino de Dios. O somos amigos o somos enemigos. La pregunta sería, ¿es esa decisión radical la que yo tomo? ¿Verdaderamente yo quiero amar con el corazón de Jesús? Aunque me cueste, aunque tenga que cargar mi cruz. Jesús nos sigue ayudando y dice que hay una coexistencia entre los miembros del reino de Dios y sus enemigos.
y que es inevitable la presencia del mal en medio del bien. O sea, ya nos lo dice él. Nosotros no podemos aspirar a que estemos aquí todos rodeados de bondad y que nadie haga el mal. No, hermano, no es así. La realidad no es así. La presencia del mal está en medio del bien y por eso el ejemplo es la cizaña amarrada desde la raíz en la planta del trigo. Van juntas. Los cristianos estamos entonces llamados a discernir en la misericordia de Jesús y reconocer el bien del mal para no hacer el mal sino hacer el bien en todas las realidades de nuestra vida. En nosotros mismos encontramos semillas buenas y semillas malas. Y aquí ese es un tema bonito porque lo vimos en una de las posiciones anteriores en donde yo les decía, bueno, y tal vez nosotros somos los malos, ¿verdad? Y sí, así nos dice Jesús, coexistimos en nosotros mismos encontramos semillas buenas y semillas malas. Y tenemos que ser tolerantes como Dios lo es con nosotros cuando nos equivocamos. Y sabiendo con toda la certeza de que Dios nos da su gracia. Y entonces, al final, dice, Dios hará la separación, no tú. Ahí no dice Carlos o Dinora, Lesbia, Vilmita. Tú no tienes que hacer esa separación. Yo no la tengo que hacer. Ese Castro, ese se va a ir al infierno. Yo no puedo hacer eso. Aunque lo quisiera yo en mi corazón, en mi mente, aunque considerara que esa sería la ley más justa para él, por toda la maldad que cometió. Hoy Jesús me dice, mira, el día final Dios hará la separación. Tú, a ti no te corresponde, Carlos, a ti te corresponde amarlo, porque es un pobre necesitado de Dios, como lo has sido tú. Si Él ha derramado mi sangre, tú también. Así que, así como tú recibiste misericordia, pide a Dios Padre que también le dé misericordia a esas personas que se equivocan. Y entonces ese discernimiento, hermana, nos ayuda a descubrir en nosotros esas semillas buenas y malas, porque toda tendencia que va en contra de ver las cosas fuera de la mirada del corazón misericordioso eucarístico de Jesús, no es del reino de Dios. Y entonces, a pesar de que hago y sigo y castigo y juzgo y condeno y todo, ¿verdad? Y entonces viene el momento de recapitular y decir, ay, Señor, perdóname, porque eso no debería haber hecho. Entonces debemos ser tolerantes, dice, con nosotros mismos, a pesar que nos equivoquemos. Y por supuesto, tolerantes con los demás. Debo esforzarme yo por dar fruto bueno. El otro no lo está dando, esa es cuestión de él. Es que no, es que yo tengo que buscar la manera. No. Es gracia de Dios. Sí, pero es que yo es mi hija y mi hijo y ellos tienen que seguir el camino de Dios. Sí, pero no los obligues. Ora por ellos. Dales el ejemplo. Muéstrales el corazón misericordioso de Jesús en todas tus actitudes. Cuando se habla de pena de muerte, diles, no, eso no es de Dios. Estás discerniendo. La muerte es de Dios. Está en el corazón misericordioso eucarístico de Jesús la muerte. No, entonces eso no es de Dios. Así de simple. Ese es el discernimiento. Primero misericordia. Con los ojos de Jesús, no los míos, no la misericordia que yo creo tener. Me esfuerzo yo por dar ese fruto bueno. Esa es la forma en que la gracia llega a nuestros familiares. ¿Saben, hermanas? Para ir aterrizando ya el final de esta enseñanza. Cuando yo reconozco que hice sangrar a Jesús en mi esposa, por ejemplo, Jesús me enseñó también y me dice, yo estoy en tu esposa y te estoy contemplando desde ahí, Carlos. Ahora. Yo estoy en tus hijos y desde ahí te estoy contemplando a ti. Ahora. ¿Qué fruto estás dando con ella? ¿Qué fruto estás dando con ellos? El pasado ya pasó. El sufrimiento dejó heridas. Algunas todavía están abiertas.
¿Cómo estás colaborando conmigo para sanar esas heridas en tu esposa, en tus hijos? ¿Cómo? Tu testimonio de vida es sanador porque lleva mi misericordia. O sigues todavía con el juez, con el juicio severo y tu prepotencia anterior. ¿Me quieres hacer sangrar de nuevo en tu esposa y en tus hijos? Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Estás haciendo sangrar a Jesús en tu esposo, en tus hijos, en tus nietos, en las hermanas de la comunidad, en la parroquia, en tu familia? ¿Estás haciendo sangrar a Jesús? O tu corazón de misericordia que te ha transformado el Señor en la Eucaristía, y por eso en cada Santa Misa, cuando salimos después de comulgar con el Señor, donde nos hemos consagrado a Dios y hemos retomado la fuerza espiritual del amor de Dios, vamos y damos ese amor de Dios ahora sin esperar nada a cambio, sino con la certeza de que vamos sanando con Jesús, porque Jesús está ahí, en la esposa, en el esposo, en los hijos. Ahí está. Y ya no lo estamos haciendo sangrar, lo estamos haciendo ser felices, gozosos, con nuestra paciencia, con nuestra humildad, con nuestra obediencia. Los enemigos van a perseguir a los hijos del reino. Así que debemos prepararnos, hermanas. Claro, a veces supóngase que usted hizo una acción buena, manifestándole el amor a su pareja, a su esposa, o yo a mi esposa, y nos revirieron. ¿Y qué? Le decía, ahí va un hermano. Es que ya no te acordás de las heridas que les causaste. ¿Vos crees que esas heridas, solo porque ya no las acordás, ya no existen? Que no han dejado huella. Han dejado, hermano, nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados han dejado huella en todos los que amamos. Entonces estemos conscientes de que vamos a ser perseguidos muchas veces porque nosotros mismos propiciamos lo que estamos recibiendo. Y habrán algunas veces que nos atacarán simplemente porque cuando nosotros aparecemos, llevamos la paz de Jesús, llevamos la misericordia de Dios, y eso mueve a cualquier persona sin que nosotros hablemos con nuestro testimonio de amor, y los hace que se muevan y se pongan, ay, está tan creída, ay, está tan cachureca, ay, ¿verdad? Y ahí vamos a recibir los ataques, y nos dicen Jesús, así va a ser, no le teman a los enemigos, nos dice, ustedes no tengan miedo, yo estoy ahí. No teman en las persecuciones, yo les daré las palabras en el Espíritu Santo. Y pongan atención a este final del tema, hermanas. Hay otros miembros del reino de Dios, porque el proyecto del reino supera nuestro entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Hermanas, habrán otras personas buenas, puras, santas, inocentes, que no sean cristianos, pero que han vivido como cristianos, que han asumido los valores del reino y los han practicado, aún sin conocerlos o recibiéndolos por otra forma. Entonces dice que el proyecto del reino de Dios supera nuestro entendimiento, que nosotros queremos a lo que sean católicos o que sean así, o que pertenezcan a mi parroquia o a mi comunidad, si no, no. Como eran los judíos al principio, se recuerda que lo vimos. Para ellos el prójimo eran solo los que eran judíos. Y Jesús nos dice, no solamente los judíos. A ellos les enseñó a través de las enseñanzas de los paganos con el samaritano, por ejemplo, ¿verdad? A nosotros también nos enseña. Puede ser que haya otras personas buenas, puras, santas, inocentes a nuestro alrededor, que tal vez no son católicos, pero que están viviendo el reino de Dios. Pues terminamos, hermanas, porque tenemos que estar conscientes de que nuestras inteligencias humanas y nuestra manera de pensar no es la de Dios. Mejor abandonémonos en la misericordia de Dios. Asumamos su corazón y desde ahí empecemos a verlo todo lo que nos rodea para que podamos disfrutar de ese verdadero amor de Dios. Bueno, oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgen María. Gracias por la enseñanza recibida y a ti también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y toda nuestra mente, en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.